Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Siempre gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradezco tanto al Señor por sus vidas y pues les invito a que podamos orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pedirle que Él tome el control de este tiempo y permita que todo lo que hagamos en verdad le dé la gloria y la honra solamente a Él. Así que incline su rostro, cierre sus ojos, sea bienvenido. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por la vida que nos concedes. Gracias por la oportunidad de conectarnos, Señor, a esta mitad de semana. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Perdona, Señor, en verdad nuestras debilidades. Perdona, mi Dios, nuestros pecados. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. No permitas que el mundo que busca distraernos de lo que es realmente importante, pues lo logre, y que nosotros, Señor, en lugar de crecer y madurar y pues buscar ser como Cristo, pues Señor, retrocedamos y pues luchemos por esa independencia, hacer lo que queremos, dejarnos convencer por el egoísmo y pues lo que el mundo nos ofrece. Ayúdanos, Señor, a tener muy claro que lo mejor que podemos hacer es decidir vivir para ti. Toma el control en este tiempo y agradecemos nuevamente tu presencia y el privilegio de acercarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pues de esa forma invitarles también a poder que cantar juntos una alabanza. Esta alabanza lleva por título Tu nombre levantaré, y precisamente pues es el deseo, el que nosotros podamos pues tenerlo presente y poder alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos, mis amados hermanos, a cantar juntos este coro, Tu nombre levantaré.
Bueno, es siempre tomar un momentito para poder alabar al Señor. Nos recuerda siempre en quién deben estar puestos nuestros ojos y pues dejar de lado aquellas cosas que puedan distraernos, hermanos, y alejarnos del plan glorioso, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 19. Hoy el Señor nos habla en la palabra sobre la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre la salvación, así que quiero invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí tenemos una de las historias más conocidas y apreciadas del Evangelio. Una de las cosas más interesantes acerca de esta historia es la manera en que la mayor parte de nosotros inconscientemente reunimos diferentes detalles tomados de los demás evangelios para tener un cuadro así pues mucho más amplio y completo de la historia. Por lo general nosotros llamamos a esta historia la historia del joven rico o la historia del joven gobernante, por lo que los evangelios nos dicen. Ahora, todos los evangelios nos dicen que este hombre era rico, porque ese es un detalle característico de la historia, pero solamente Mateo dice que fuera joven y solo Lucas dice que fuera un gobernador. Ahora, es interesante comprobar que inconscientemente nosotros hemos hecho una escena compuesta de los elementos tomados de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, hay otro detalle bien interesante en esta historia, porque Mateo altera la pregunta que el hombre le hizo a Jesús. Tanto Marcos como Lucas dicen que la pregunta fue: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno más que Dios. Pero Mateo dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dijo Jesús: no hay más que uno que es bueno. Ahora, yo leí la Nueva Traducción Viviente, pero según los que saben, la traducción de la Reina Valera 60 lo traduce no de la mejor manera. Creen definitivamente los estudiosos de las Escrituras que aunque la edición ya de Reina Valera actualizada, la del 95, lo corrige poniendo una notita, es mucho mejor la traducción que hacen otras versiones como la que leímos hace un momento. El de Mateo es el último precisamente de los tres primeros evangelios. Y su respeto por la persona de Jesús es tal que, dicen los que saben, no podía tolerar ni soportar presentar a Jesús haciendo la pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Eso sonaría como si Jesucristo estuviera rechazando que le dijeran bueno. Y la forma en la que él responde es como si él estuviera rechazando o negando su divinidad. Es por eso que la realidad no es lo que Jesús estaba diciendo. Es mucho mejor la pregunta que surge de ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y esto Mateo lo tiene claro y nos lo deja saber por la traducción que hace
a fin precisamente de evitar cualquier posible irreverencia. Y esto, hermano, es algo lindo, es un detalle que cuando yo lo estaba leyendo, estudiando para poder presentar ese estudio a ustedes en esta tarde, llamó fuertemente mi atención. Y creo que la traducción que hacen otras versiones son muy buenas, porque definitivamente Jesús nunca negaría su propia divinidad, ¿no? Entonces esta historia nos enseña pues una de las lecciones más profundas que encontramos en la Escritura, porque contiene la base total de la diferencia entre la idea correcta y la equivocada de lo que es nuestra fe, de lo que es la religión. El hombre que vino a Jesús estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Él estaba seguramente buscando o teniendo en su mente felicidad, satisfacción, paz con Dios. Pero la misma manera de hacer la pregunta delata lo que realmente hay en su mente y en su corazón. Porque él preguntó, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué buena acción debo hacer? Él estaba pensando, hermanos, en términos de obras. Era como los fariseos. Ellos pensaban en términos de reglas, pensaban en términos de normas. Él estaba pensando en engrosar su balance de crédito delante de Dios cumpliendo con las obras de la ley. Es decir, él buscaba la manera en la que por él mismo, por sus propias acciones, por sus propios actos, pudiera adquirir u obtener la salvación. Está claro que este hombre no sabía nada, no había entendido nada de la gracia de Dios. Así que Jesús intenta conducirlo hacia el punto de vista correcto. Jesucristo quiere instruirlo y mostrarle que nosotros vamos a ser salvos solo por gracia, no por acciones propias, no por méritos propios. Jesús le contesta de la misma forma en que le pregunta, bajo sus propios términos. Le dijo que cumpliera los mandamientos, es decir, Jesús está llevando a este hombre directamente a la ley, de donde este hombre se agarraba y decía que la había cumplido toda. Así que el hombre le pregunta cuáles de los mandamientos. Recuerden que los judíos para ese entonces no tenían solamente como mandamientos los 10 que nosotros conocemos en el Éxodo. Los fariseos habían agregado una lista sin fin de mandatos que por ello seguramente este hombre le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuál de todos los mandamientos? Y aquí hay cosas importantes que señalar, porque Jesús cita 5 de los 10 mandamientos. Y digo que hay cosas importantes que señalar por los mandamientos que Jesucristo escogió para repetirle a este hombre. Lo primero que es importante tomar en cuenta es que todos estos mandamientos, según lo que nosotros leemos en el Éxodo, eran todos de la segunda tabla. Es decir, son los mandatos que trataban acerca no de nuestro deber para con Dios, sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan, en este caso, nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con nuestros semejantes. Son estos mandatos que apuntan a una buena relación con nuestros prójimos, con nuestros pares. La segunda cosa que es importante señalar es que Jesús cita un mandamiento como si nosotros pudiéramos pensar fuera de sitio. Él cita el mandamiento de honrar a los padres al último cuando debería de haber sido el primero. Y está claro que Jesús quería hacer hincapié especial en ese mandamiento. Ahora, la pregunta que surge y que muchos comentaristas intentan responder es ¿por qué lo hizo así Jesús? Algunos dicen, ¿no será porque el joven se había hecho rico y había tenido tanto éxito en su vida, pero luego se había olvidado de sus padres? ¿Luego los había abandonado? Y probablemente sus padres fueran muy pobres. Puede que él hubiera adquirido una mejor posición en el mundo y que en algún momento él ya se encontraba moviéndose en un estatus social más alto y que de alguna u otra forma se avergonzara de sus propios padres, de su propio hogar. Algunos otros dicen que tal vez él se estaba justificando a sí mismo mediante la ley del Corbán, que Jesús había condenado pues de manera tajante capítulos atrás, en el capítulo 15 y en el
capítulo 7 de Marcos. Ustedes recordarán este corbán, estas ofrendas que se daban al Señor. El Señor condena a estos hombres religiosos cuando Él les dice: ¿cómo es posible que ustedes no puedan ayudar y velar por sus padres, poniendo como pretexto que no les pueden ayudar porque el dinero con el que podrían ayudarlos ustedes lo han prometido como una ofrenda sacrificial al Señor? Y el Señor juzga, critica esto. Él dice: eso no es amor, eso es religiosidad, eso es evadir tu responsabilidad. Por eso la mayoría piensa que en medio de todo esto el mismo Señor está respondiendo al joven, conociendo lo que hay en su corazón. Dios sabía perfectamente bien, nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente bien con qué era con lo que este joven batallaba. Y este pasaje nos muestra que él podía muy bien haber hecho eso, todavía pretender que había obedecido los mandamientos. Pero en el mismo mandamiento que cita, Jesús le está preguntando a este joven cuál era su actitud, de qué forma él trataba a sus semejantes, cómo se comportaba con las necesidades de sus padres, es decir, cómo eran sus relaciones personales. La respuesta del joven es interesante porque de entrada él dice que había cumplido con todos esos mandatos. Ahora, lo interesante es, si él había cumplido con todos esos mandamientos, entonces ¿por qué seguía insistiendo? Y a mí eso me hace pensar que él seguía insistiendo porque él sabía en lo profundo de su corazón que todavía no había hecho algunas cosas o que las había hecho mal. Él buscaba tener esa seguridad que no sentía. Él sabía de alguna u otra manera que había algo que él todavía no entregaba, algo que tenía que hacer. Así que Jesús, después de haberlo enfrentado con su realidad, entonces lo lleva directamente al centro de su corazón. Lo que Jesús le pide es que venda todo lo que tiene, se lo dé a los pobres y después lo siga. Miren, yo sé que esto no está en la Biblia, espero que no se espante con esto, pero me resultó interesante porque sucede que hay otro relato de este incidente en un evangelio que por supuesto no pertenece a la Biblia, no está dentro del canon, el Evangelio según los Hebreos. Ustedes saben, y si no lo saben, pues se enterarán en este momento, los 4 evangelios que nosotros conocemos no fueron los únicos que se escribieron. Hay muchos evangelios más que se escribieron en aquellos tiempos, pero solamente estos 4 fueron los que tuvieron todas las características, todas aquellas reglas necesarias para que fueran aceptados, en este caso por la Iglesia, como libros inspirados por Dios, como libros que pertenecieran al canon. Pero muchos de estos evangelios, muchas de estas cartas que hay alrededor, incluso libros sobre Apocalipsis y cosas por el estilo, muchos de estos son interesantes. Y es bueno en ocasiones conocerlos. Este relato se describe en el Evangelio según los Hebreos, que otra vez es uno de estos evangelios primitivos que no logró entrar en el Nuevo Testamento. Pero su relato nos da una información adicional que yo creo que es valiosa para lo que estamos nosotros hablando. Y este evangelio dice lo siguiente: el segundo de los ricos le dijo: Maestro, ¿qué buena cosa puedo yo hacer para vivir? Él le dijo: Oh hombre, cumple la ley y los profetas. Él le contestó: Los he guardado. Él le dijo: Ve y vende todo lo que posees y distribúyelo a los pobres, y ven y sígueme. Pero el hombre rico empezó a rascarse la cabeza y no le agradó. Y el Señor le dijo: ¿Cómo dices tú, he guardado la ley y los profetas? Porque está escrito en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y he aquí, yo creo, mis amados hermanos, que muchos de verdad se pueden encontrar con esto, porque el mismo relato describe que él le dijo: muchos de tus hermanos, hijos de Abraham, se visten de harapos y se mueren de hambre, y tu casa está llena de muchas cosas buenas, pero ninguna de ellas sale hacia ellos. Y cuando yo leo, hermano, este relato, creo que aquí entendemos y nos queda muy clara la clave de todo el pasaje.
El joven, este hombre rico, pretendía haber cumplido toda la ley. Y sí, probablemente él sentía que lo había hecho en un sentido legalista. Y probablemente eso fuera cierto. Pero en un sentido espiritual, este hombre había fracasado de manera rotunda, porque su actitud ante sus semejantes, ante sus prójimos, era totalmente equivocada. Su actitud era una actitud completa y totalmente egoísta. Fue por eso que Jesús lo hizo enfrentarse con el desafío de vender todo lo que tenía y se los diera a los pobres. Este hombre, hermanos, era prisionero de sus posesiones. De tal manera que tenían que cortar de tajo esa dependencia, ese amor que este hombre tenía por las cosas que poseía, que nada menor a una incisión quirúrgica para separarlo de ellas sería suficiente. Por eso es que Jesús le hace esta petición, le da esta orden. Miren, si una persona considera sus posesiones como algo que le ha sido dado exclusivamente para su propia comodidad, para su propia conveniencia, son una cadena que le hace falta romper. Pero si un hombre que ha sido bendecido y ve sus posesiones como un medio para ayudar a otros, entonces esos medios van a ser su corona. ¿Sí me explico? No es que el Señor, hermano, esté peleado con las posesiones. No es que nuestro Señor Jesús quiera que todos sus hijos vivan mendigando, vivan en total y absoluta pobreza. El problema no es el dinero. El problema es que el ser humano por lo general es egoísta. Y cuando tiene, quiere más. Y en lugar de entender que cuando el Señor nos da más es para hacer de bendición a otros, el hombre quiere seguir acumulando, queremos seguir teniendo. Y parece mentira, pero esto es muy triste. Mientras la gente más tiene, más tacaña se hace. Y si no, vea a los grandes ricos. Incluso hay mucha gente, hay historias, sobre todo lo escuchamos a los que nos gusta ver algún deporte por televisión. A veces nos damos cuenta como gente, ¿no? Principalmente de deportes como el fútbol, que son deportes mundiales y que además es un deporte al cual tienen acceso en cualquier estrato social. Pueden practicar fútbol hombres con mucho dinero, en donde quizá el chiquillo pueda tener su propio campo dentro de su casa o su cancha privada, pero también pueden practicar fútbol los más pobres. De ahí que muchos países con terrible pobreza en ciertas áreas, pues crean, ¿no? Forman tremendos futbolistas. Caso siempre bien sonado, Brasil, ¿no? Argentina, que a veces son niños que juegan hasta descalzos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de niños que crecieron jugando descalzos y terminan siendo botines de oro, ¿no? Reconocidos como los mejores jugadores en el mundo? Y esto hace que ellos, cuando tienen dinero, ahora que los contratos de los deportistas pues son, hermanos, pues demasiado extravagantes, son exagerados. Un hombre por patear una pelota puede ganar millones de euros, de libras. Es increíble cómo esto ha llegado a esos niveles, pero muchos de estos hombres no olvidan sus orígenes, no olvidan para qué es el dinero, pues ellos cuando fueron niños no lo tuvieron. Y hay historias preciosas de cómo hombres, por ahí hay africanos, no recuerdo el nombre ahorita de alguno de ellos, pero son sonados, chicos africanos que en lugar de comprarse Ferraris, casas lujosas, tremendos relojes, van y levantan escuelas en sus países de origen. Fundan, crean hospitales, dan becas para que niños estudien y cosas por el estilo. Es gente que ha entendido, que tiene claro para qué es el dinero. Sí, yo no dudo que vivan bien, que tengan ciertos lujos, no creo que eso sea pecado, pero de repente sí creo que es un terrible pecado que nosotros nos olvidemos cuál es el propósito de que el Señor nos bendiga tanto. Cuando nosotros nos centramos solo en nuestro propio bienestar, en nuestras comodidades, estamos reflejando que no tenemos ni la más mínima idea del por qué el Señor nos bendice. Y entonces nos volvemos egocentristas, creemos que nos lo merecemos y por eso no ayudamos, que trabaje, ¿no? Que se lo gane.
como si en realidad nosotros nos mereciéramos todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es bienaventurado el que aprende a dar cuando recibe. Por eso aquel que da es mucho más bendecido por el Señor, porque el Señor le va a dar a aquel que sabe cómo administrarlo, a aquel que sabe cómo bendecir a otros. La gran verdad de esta historia radica en la manera en la que ilumina el sentido de la vida eterna. Porque la vida eterna, hermano, es la vida de Dios. La vida eterna no tiene por gracia que no muramos o que vivamos para siempre. La vida eterna tiene como bendición el vivir en la presencia del Señor. La palabra del griego que nosotros traducimos como eterno, pensando en la vida eterna, no quiere decir que sea algo que dure para siempre en realidad. Más bien da la idea, la connotación de algo que corresponde a Dios, que le pertenece a Dios, que es una característica de Dios. Así que la gran característica de Dios es que Él nos amó de tal manera que dio. La Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, la esencia de la vida eterna, como yo la entiendo en este pasaje, no es la observancia calculada cuidadosamente de todos los mandamientos y de todas las reglas y normas que los fariseos ponían delante de la gente. En realidad, la vida eterna se basa en una actitud de amor, en una actitud de generosidad, incluso sacrificial por nuestros prójimos. Porque esto otra vez, hermano, suena muy lindo en el papel, lo difícil es vivirlo. Lo difícil es vivirlo, pero ¿qué mérito tiene que yo ayude a alguien cuando me sobra? Ni siquiera los ricos tendrían por qué jactarse en ese sentido, porque la gran mayoría de ellos dan porque tienen mucho. Pero cuando el Señor reconoce a los que dan, es aquellos que dan lo que tienen, que incluso decimos aquí en México, incluso aquellos que se quitan la propia camiseta para dársela a otros. ¿Sabe cuál es la situación con esto? Que cuando alguien vive de esa forma, a los ojos de todos es un estúpido o es un irresponsable. ¿Cómo vas a darle? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Qué no tienes en cuenta? Tú también tienes necesidades. Piensa primero en tus hijos. Piensa en tu familia. Como si se descuidara la familia, como si Dios fuera a permitir que algo le faltara a la familia. Cuando el Señor está dándose cuenta que cuando se da porque se le ama a Él y se ama al prójimo. Eso tiene que ver con creerle a Dios, hermanos. Pero muchas veces la gente aún que da porque le sobra. No porque en realidad sea generoso. Esa es la gran diferencia entre la generosidad y aquel que da porque le sobra. El generoso da hasta cuando no tiene. Es así de simple. Por eso muchos dicen que nosotros tenemos que aprender a dar hasta que duela. Porque cuando nos duele es cuando realmente estamos haciendo un esfuerzo y confiando en Dios. Si nosotros quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, esa paz que gobierne nuestra mente y serenidad de corazón, no podemos hacerlo, hermanos, amontonando en una balanza crédito delante de Dios, creyendo que lo hacemos cuando cumplimos muchos mandamientos, cuando observamos muchas leyes y normas y somos demasiado religiosos. En realidad, si nosotros quisiéramos reproducir esa vida que solamente se vive en Cristo, sería reproduciendo la actitud de amor y cuidado de Dios para con nuestros semejantes. No todo se trata de nosotros, hermanos. Y esto es algo que nos cuesta tanto trabajo porque nosotros, aunque no nos guste reconocerlo, muchos siguen sintiendo que el mundo gira en torno a ellos. Seguir a Cristo en gracia y generosidad, servir a las personas por las cuales Cristo murió, son la misma cosa. Si yo digo que quiero seguir a Jesús, entonces yo tengo que servir a los demás. Si yo digo amar a Cristo y ser un seguidor, un discípulo de Jesús, pero no amo ni sirvo a mis semejantes, a mis prójimos, simplemente me estoy engañando.
Este joven rico le dio la espalda a Jesús, se dio la media vuelta y se fue con gran tristeza. Él no aceptó el desafío porque tenía muchas posesiones. Porque en realidad para este joven el más importante no era Dios, mucho menos sus prójimos, era él mismo. Su tragedia era que amaba más las cosas que a las personas, y por ende amaba más las cosas que a Dios. Se amaba más a sí mismo que a los demás, y por eso se amaba más a sí mismo que a Dios. Cualquiera, hermanos, cualquier persona que ponga las cosas por delante de las personas y al yo antes que a los demás, simplemente le está dando la espalda a Jesucristo. Eso es lo que yo entiendo que este pasaje nos enseña. Por eso Jesús está enseñando sobre la salvación. Ahora, dese por favor cuenta de lo que estoy diciendo y espero explicarme de manera muy clara. Porque normalmente cuando nosotros hablamos de salvación, incluso hablamos de una salvación personal. Porque lo que hacemos generalmente es pensar en la salvación en términos personales, individuales, en los términos del yo. Es decir, el importante soy yo, el que se tiene que salvar soy yo. Porque la salvación es personal. Pero en realidad la única manera en la que yo revelo y de alguna u otra forma doy testimonio de esa salvación es cuando pienso en los demás y no en mí. La salvación dada, la salvación otorgada por el Señor es una salvación que tiene en mente a todos, no solamente a mí. Es una salvación que bendice a los que me rodean, no a mí, no solamente a mí. Si nosotros entendemos esto, yo creo que nuestra vida va a cambiar rotundamente. Dejaríamos de estar tan preocupados por lo que sentimos, por lo que no me gusta, por lo que sí me gusta, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por lo que a mí me frustra. Estaríamos viviendo de una manera agradecida, buscando no satisfacer nuestros propios anhelos y deseos, sino satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Suena imposible, ¿no es cierto? Suena demasiado idealista. Pues hasta donde yo entiendo, eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra a través de una parábola, de una historia tan linda como la que acabamos de leer. Recuérdalo, mi amado hermano. Seguir a Cristo y servir a los demás es lo mismo. Si nosotros no amamos más a los demás, si nosotros no amamos más a Dios y lo reflejamos sirviendo a los demás, nos estamos engañando porque no estamos siendo buenos discípulos de Jesús. Es así de simple. Es así de simple. Y aquí yo pues apelo, hermano, a que le creamos más a la Biblia y no a lo que la gente dice, no a filosofías ni frases chafas que a veces llaman nuestra atención, pero que tergiversan las verdades espirituales que encontramos en la palabra. Yo sé que hay mucha gente que a veces abusa y que pide ayuda y después esa ayuda la emplea en cosas equivocadas, pero ese ya no es tu problema ni mi problema. Cuando una gente tiene necesidad y nosotros la percibimos, creo que es importante que nosotros podamos hacer algo para tratar de ayudar. Si esa persona abusa y se aprovecha, él le dará cuentas a Dios, pero nosotros estaremos pareciéndonos un poco más a Cristo, atendiendo las necesidades de quienes están en nuestro entorno. Así que no te enojes con aquellos que de repente te piden. En realidad te están dando una oportunidad para alabar al Señor, sirviendo a los demás, dando testimonio de tu salvación. Guárdalo en tu corazón, lo dejo ahí de tarea para que lo puedan pues reflexionar y tomarlo en cuenta, pero definitivamente seguir a Cristo es servir, es dar a nuestros semejantes. Y para eso
pues necesitamos a Jesús, hermanos. No hay nada ni nadie que pueda ocupar ese lugar. Es solamente Cristo el que nos puede ayudar a vivir de esta manera. Lo lindo en todo esto es que Jesucristo es suficiente. Con Él nos basta para poder encontrar esa salvación y vivir con esa paz que seguramente todos anhelamos. Así que, ¿por qué no terminamos este momento cantando esta alabanza que lleva por título Jesucristo basta? Y damos testimonio, hermanos, de lo que Él pues ha hecho en nuestras vidas.
Lo he compartido en alguna otra ocasión. Este canto se ha convertido en uno de mis favoritos. Y es así, hermanos, porque pensar en lo que el Señor ha hecho por nosotros es algo que nos tiene que llevar a reflexionar en la manera en la que nosotros vivimos. Todo este canto habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de que no hay manera en la que nosotros podamos devolver o intentar pagar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, me gusta mucho el final. Esta último par de líneas que cantamos: ahora hay un futuro, dice el canto, y esperanza fiel. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos pues la bendición de poder reflejar eso con la gente que aún no conoce a Cristo. Yo estoy seguro que hay familia, hay amigos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo, de la escuela, que amamos, que queremos, que son tremendas personas, pero que aún no han entregado su vida a Jesús. Y siguen viviendo con ese hueco, ese vacío en su corazón, que sin duda los haría ser mejores personas aún. Así que confiemos en el amor del Señor, descansemos en Él, pero hagamos también la parte que nos toca. Y hermanos, solamente hoy quiero pues recordarles la importancia de estar orando por las peticiones que tenemos delante del Señor. Estemos orando por las familias de hermanos que han fallecido, amigos que han sido llamados a la presencia del Señor. Sigamos orando por aquellos que pues siguen luchando contra alguna enfermedad, en particular pues los que sabemos que están en este momento contagiados de COVID, que están luchando contra él, contra precisamente ya la resaca, todas estas cosas que quedan después de haber estado enfermo de COVID. Pues sigamos orando por cada uno de ellos. Demos gracias a Dios en verdad por los hermanos que el Señor ha ido pues sanando, restaurando. No dejemos de orar por ellos y por los que sabemos que están pasando tiempos difíciles. Así que pongámoslo en las manos del Señor y confiemos en que Él tiene pues la última palabra, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y a pedirle a nuestro buen Padre Celestial que Él bendiga a los enfermos, que los sane, que cuide de los médicos y por supuesto que consuele, fortalezca el corazón de los que tienen tristeza, de los que tienen dolor. Y pues oremos también para que nosotros podamos seguir siendo responsables y podamos también pues reflejar a través de esa responsabilidad, de ese cuidado, pues el amor que tenemos por nuestros prójimos. Oremos, hermanos. Padre, agradecemos tanto tu presencia en nuestras vidas, porque nos hace, Señor, reflexionar en que la salvación no tiene que ver únicamente con que no pasemos la eternidad, Señor, en un lugar en donde hay llamas y hay fuego y hay sed, sino que en realidad la vida eterna tiene que ver con amarte y con amar a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a vivirlo de tal manera que no haya, Señor, nada que ocupe un lugar más especial en nuestro corazón que tú y nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, a encontrarle ese sentido a la vida y a entender que no se trata de nosotros, que se trata de los demás. Cuando lo pensamos en los demás antes que en nosotros mismos, nos estamos pareciendo a Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Sabemos que no es fácil, imposible para nosotros como seres humanos, pero por eso te lo pedimos, sabiendo que tú puedes, Señor, hacer que nuestras mentes y corazones sean renovados, transformados, de tal manera que podamos vivir de esa forma. Bendice a tu iglesia, cuida, Señor, a aquellos que están pasando tiempos difíciles, suple toda necesidad, glorifícate en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y pues permítame también, por favor, pues agradecer, reconocer a los hermanos que
pues de verdad, con fidelidad, con lealtad, todos los días se conectan y son parte de estos estudios, de estos momentos en los que buscamos juntos al Señor. Y pues quiero saludar a mi hermana Lilia, siempre presente. Dios la bendiga mucho, hermana, gracias por acompañarnos. A mi hermana Susi Castillo también, gracias a Dios, pues mi hermana nos comparte que su papá y sus hermanos ya están mucho mejor, así que agradecemos tanto a Dios porque esto es así. Un fuerte abrazo también a mi hermana Lulú, a toda la familia, que el Señor los bendiga y gracias por estar acompañándonos. Saludos también a nuestra hermana Ángela de Zuleyan, pues manda saludos y bendiciones a toda la iglesia. Nuestra hermana Alicia Macías, una linda tarde, hermana, que el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo a usted y por supuesto también a mi hermano Joel, que por acá también nos saluda. Un abrazo a mi hermana Marta Elba Torres, también gracias por estar presente, pues manda saludos a toda la iglesia. A nuestra hermana Francia, Dios te bendiga, Francia Ángel, que el Señor pues sea contigo, con la familia. Nuestra hermana Aurora, también deseándole una bendecida tarde a todos nuestros hermanos. Nuestra hermana Lupita Vadillo, la hermana Maru, Pati de Lucio, Dios te bendiga, Pati, qué gusto poderte saludar, gracias por estar presente. Saludo también a nuestra hermana Pati Hernández, Dios te bendiga, Pati, un saludo, un abrazo por ahí a Pepe, a tu suegra, a tus hijos, Dios te bendiga mucho. Saludos por favor a todos ahí en casa. Gracias también, hermana Sonia, por estar presente, un fuerte abrazo. Nuestro hermano Víctor, Dios te bendiga, Víctor, un fuerte abrazo, varón. A mi hermana Fer Santiago, que el Señor la bendiga mucho. Nuestra hermana Judith López también presente, Nadia Gamiochipi, Dios les bendiga, gracias por conectarse. Nuestro hermano Jesús Muñoz, la hermana Reina Valdés, el buen Armando, Dios les bendiga, gracias por estar presentes y pues mandan bendiciones a la iglesia. Nuestro hermano Luis Alberto González también conectado, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Nuestra hermana Connie, Juanito Villanueva, saludos hermanos, un fuerte abrazo, lo mismo que a mi hermana Margarita Santiago. Estamos orando, ella nos pide que oremos por su consuegra, tiene un dolor abdominal, así que oremos por la señora Marta García Hernández para que el Señor pues la sane, sea con ella y pues quite estas molestias que tiene en su cuerpo. Y pues déjenme ver si hay alguien más por acá que no mencioné. Parece que son todos. Mi hermana Doraide, un fuerte abrazo. Mi hermana Ariday Wilson dice por acá, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Cindy, Circe Camacho, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Perla, la profesora Silvia Saldaña también anda por acá presente, gracias por acompañarnos. Francia Escobar, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Luis Peñeres, Ricardo Johnson, nuestra hermana Laura, el buen Mario, Claudia García, gracias por estar entre nosotros. Saludos con gusto también a nuestra hermana Elizabeth Gómez. Gracias hermanos por estar presentes, de verdad agradezco al Señor por sus vidas y pues confío en que el Señor pues siga pues hablando a nuestras vidas y esto haga que nosotros sigamos caminando, creciendo, avanzando, madurando espiritualmente y pues al conocer a Cristo podamos también parecernos un poco más a Él. Pues les mando un fuerte abrazo hermanos, les quiero mucho y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Linda noche, bendiciones.